Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartirlo con otras personas. Gracias por esos hermosos comentarios que nos permiten conocerte, saber desde qué país nos estás sintonizando, escuchando y observando. Gracias por poner esos preciosos comentarios. Gracias por esas preciosas peticiones de oración que las estamos leyendo y estamos plenamente confiados y convencidos de que Dios en su gran misericordia nos va a otorgar su plena voluntad agradable y perfecta. Muchas gracias por permitirnos entonces acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Tremendas lecturas que estamos teniendo en la carta a los Gálatas. Me encantaría que en este momento, si tuvieras la oportunidad, nos pongas un breve comentario acerca de qué te ha parecido la carta a los Gálatas. Sabes, parece ser que la carta es un poquito difícil de entender, es un poquito medio complicada, ¿verdad? A veces de poder evaluarla, pero estoy plenamente seguro que el Espíritu Santo está guiando a tu vida, te está dando la claridad necesaria para que puedas tomar estos hermosos principios que Dios tiene para tu vida el día de hoy. El día de hoy entonces vamos a meditar en Gálatas capítulo número 4, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Es una porción de la escritura extraordinaria que nos habla de la gracia de Dios, que nos habla del plan que Dios tiene para nuestras vidas y que de alguna forma nos confronta, ¿sabes para qué? A que podamos actuar de una manera madura. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: sin cadenas, sin cadenas. ¿Sabes que los versículos 1 y 2 de esta escritura de alguna manera nos hacen entender que no podemos nosotros continuar siendo esos niños espirituales? Necesitamos asumir nuestra responsabilidad de cristianos verdaderos y comenzar a madurar, comenzar a crecer. Por ejemplo, te voy a leer los dos primeros versículos. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo número 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Sabes, creo que al final, cuando entendemos estos tres versículos, debemos darnos cuenta de la necesidad de madurar en nuestra vida, de dejar de ser esos niños espirituales y asumir nuestras responsabilidades. Recordemos que la madurez es un asunto que no es automático. No es que de repente te vienes a Cristo y al otro día ya eres una persona transformada, cambiada y madura. No, es todo un proceso que no es automático. Se requiere de mucha disciplina, se requiere de rendirte cada día al Señor Jesucristo, de permitir que el Espíritu Santo venga a darnos a nosotros las pautas para poder ser transformados en cada etapa y en cada paso de nuestra vida. Porque al final de cuentas la madurez es todo un proceso que requiere mucha disciplina, que requiere mucha perseverancia, pero sobre todo permitir que Dios nos vaya acompañando y nos vaya guiando. Bueno, creo que el versículo número 4 nos da la pauta para la primera enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 1, entonces, de esta breve meditación. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Sabes, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestros problemas, nunca se te olvide que Dios está pendiente, está cuidándonos, está bajo el control y tiene en sus manos precisamente nuestras vidas, y Él nunca va a llegar tarde, siempre llega a tiempo. Fíjate cómo lo dice el versículo número 4. Cuando yo lo leía dije, wow, qué tremendo Dios tengo, qué tremendo Dios tenemos,
qué hermoso es nuestro Dios Todopoderoso y cuánto amor tiene para con nosotros. Dice el versículo número 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sabes? Dios nunca llega antes, nunca llega después, llega en el cumplimiento del tiempo de cada uno de nosotros. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Me encanta porque en medio de todas las circunstancias, Dios se acerca, Dios nos muestra que Él sigue en el control, que Él es soberano, que Él nos está cuidando, que Él es el Dios amoroso. Sabes, me encanta porque al final de cuentas, cuando estábamos sometidos por el diablo, cuando estábamos sometidos por el mundo, como lo dice el versículo número 3, y me gustaría que regresáramos a leerlo, pero ahora en la versión Dios habla hoy, porque te lo explica de una manera más sencilla. Dice el versículo número 3. Lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad. Estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Sabes, este mundo tiene poderes que lo están dominando. Estamos en una guerra espiritual, estamos en situaciones de tentación. Nuestra propia carne a muchas veces nos traiciona y trata de hacer lo contrario de la palabra del Señor. Pero en medio de todo esto, recuerda muy bien, Dios siempre llega a tiempo. Y me encanta el versículo número 4, porque dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Versículo número 5, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Me encanta porque éramos esclavos, estábamos sin Dios y de repente Dios se hace presente en el tiempo adecuado. ¿Sabes para qué? Para darnos la adopción. Y esto me lleva a mí a una segunda enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 2, entonces, Dios nos da una nueva identidad. Claro, porque antes estábamos bajo el mundo, viviendo según las concupiscencias de nuestra carne, viviendo como esclavos, sencillamente sin una relación con Dios. Y Dios en el momento adecuado llegó, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para adoptarnos como sus hijos, para permitirnos a nosotros la bendición de poder ser llamados hijos de Dios. Dice el versículo número 5 y versículo número 6. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo número 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Me encanta, ¿sabes? Porque aquí Pablo dice, ya no eres un esclavo, ahora eres un hijo. Ha cambiado tu identidad y eso me encanta, entender, reconocer que Dios nos da una nueva identidad donde antes éramos unos esclavos, pero ahora formamos parte de la familia de Dios. Cuando leemos la palabra del Señor nos encontramos con este texto maravilloso en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, en el versículo número 12, cuando nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, pero cuando creímos en el Señor Jesucristo, cuando creímos en el Evangelio, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando permitimos que Él nos ha transformado, pues sencillamente ahora el Señor nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra de la potestad, recuérdalo, cuando tú ves en los tribunales, cuando se pelean la patria potestad de un hijo, esa misma palabra es la que en Juan capítulo 1, versículo número 12, se nos dice que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto me encanta porque me habla de una nueva identidad. Ahora ya no soy esclavo, ahora soy hijo de Dios. Y esto me lleva entonces a una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3. Dios espera que avancemos y no que retrocedamos. Dios espera que avancemos y no que sigamos para atrás. No que vayamos de reversa, no que sigamos hacia atrás. No, quiere que vayamos adelante confiando plenamente en su gracia y en su gran misericordia. Dice el versículo número 7 en adelante. Dice el versículo 7, así pues ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que seas también su heredero.
Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo número 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Sabes, el Señor espera, anhela que nosotros vayamos hacia adelante. Dios espera y anhela que nosotros sigamos disfrutando de ser parte de la familia de Dios y no que regresemos nuevamente a ser esclavos del pecado, esclavos de nuestras voluntades perniciosas. No, el Señor quiere que nosotros disfrutemos en plenitud de la alegría de la vida. Sabes, ser hijo tiene más beneficios que ser un esclavo, porque un hijo al final de cuentas tiene la misma naturaleza del padre, el esclavo no. El hijo tiene precisamente la capacidad de poder obedecer a Dios y hacerlo por amor, no porque tiene temor. Sabes, el hijo obedece por amor, mientras el esclavo solamente lo hace por miedo, por temor. El hijo al final de cuentas disfruta de las bendiciones, de la riqueza que Dios nos da. El esclavo tristemente no lo hace. Y sabes, me encanta saber que el hijo tiene un futuro brillante, lleno de esperanza. Y sabes, el esclavo no tiene un futuro lleno de esperanza. El esclavo no tiene la realidad de poder enfrentar las bendiciones a plenitud. ¿Y sabes qué? No podemos regresar nuevamente a ser esclavos. Disfrutemos la libertad verdadera que Cristo nos ha dado. Recibamos su gracia, recibamos su amor, recibamos su misericordia. Y sabes, una vez que lo hagamos, a partir de ahí vivamos conforme a la palabra del Señor espera de nosotros. No de manera legalista, pero lo hacemos porque amamos a Dios y porque no queremos fallarle y porque no queremos lastimar su corazón. Tres enseñanzas entonces que aprendimos el día de hoy de este pasaje extraordinario. Número 1, Dios siempre llega a tiempo, nunca se te olvide. Número 2, Dios nos da una nueva identidad. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos adoptados por el Padre. Y número 3, Dios espera que avancemos y no que retrocedamos en nuestra vida cristiana. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.